Muy buena tarde. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Silvia. Gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Gracias, igualmente. Muy bien. Por acá, miren, nuevamente se nos vino otra vez un día sábado. Ay, sí, licenciada. Se pasa muy rápido el tiempo. La verdad que sí. Se pasa demasiado. Ya vamos a llegar casi al fin de año. Ay, sí. Siento que cada día que pasa, ay, Dios mío, al día siguiente ya es otro y así, la vida está muy corrida. De verdad que sí. Bueno, está demasiado corrido el tiempo. Bueno, chicos. Sí. Vamos a iniciar el sábado pasado. Iniciamos lo que es el estudio del título cuarto, que son los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Establecimos parámetros ahí sí que generales en relación a los primeros 4 delitos que regula este primer capítulo, referente a delitos contra la libertad individual. Básicamente son delitos que restringen la libertad individual del sujeto pasivo, es decir, de la persona que recibe directamente lo que es la acción. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la clase pasada vimos lo relativo al plagio y al secuestro, la tortura, desaparición forzada y el sometimiento a servidumbre. Incluso a ustedes les correspondió realizar una pequeña investigación en relación a estos convenios internacionales que se relacionan a estos 3 últimos, la tortura, desaparición forzada y sometimiento a servidumbre. El día de hoy vamos a continuar siempre con los delitos establecidos en este primer capítulo que se refieren específicamente y que afectan lo que es la libertad de una persona individual. Y vamos a relacionar lo relativo a lo que es una discriminación, un delito de trata de personas, detenciones ilegales, aprehensiones ilegales, cuando se da en todo caso la agravación de la pena en relación a los delitos regulados en este primer capítulo. Veamos primero lo relativo a lo que es un delito de discriminación. Artículo 202 bis de su Código Penal. Artículo 202 bis, discriminación. Por favor, dice discriminación. Se entenderá como discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción o omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte. Primero, cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. B, para quienes de cualquier forma, por cualesquiera medio, difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C, cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. Y D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. Bueno, aquí les hago una pregunta y es de materia constitucional. ¿Dónde dentro de nuestra Constitución política establece en todo caso esa libertad e igualdad para todos los guatemaltecos? ¿Dónde se encuentra garantizado ese derecho de igualdad dentro de nuestra Constitución política? En el artículo 4, licenciada. Específicamente el artículo 4, ahí sí que en la primera línea, veámoslo así, establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y en derechos. Ahí
nos establece lo que es la igualdad que debe de existir entre cada una de las personas que formamos o somos parte de esta sociedad guatemalteca. Sin embargo, no establece en forma expresa lo relativo a lo que es un delito de discriminación, sino que únicamente nos determina el derecho de igualdad. Dentro de la Constitución Política, ustedes van a ubicar un único fundamento que en forma expresa prohíbe lo que es realizar actos discriminatorios. Vean y sitúense en el artículo 50 de su Constitución Política. Y le damos lectura. Dice igualdad de los hijos. Todos los hijos son iguales ante la ley en los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Ahí, eso es el único fundamento que ustedes van a ubicar dentro de la Constitución Política, donde en una forma expresa la Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano que crea lo que es nuestra Constitución, estableció expresamente que la discriminación entre los hijos es punible. Actos discriminatorios entre los hijos son punibles. Es la única normativa constitucional que establece en todo caso que la discriminación es totalmente prohibida en relación a los hijos. También otros fundamentos que no necesariamente regulan en forma expresa o punible lo relativo a un delito de discriminación, pero sí protegen y brindan lo que es una protección y un trato de igual cuando se refiere en todo caso a personas que pertenecen a distintos tipos de comunidades, cuando pertenecen en todo caso a distintos grupos étnicos. Veamos los artículos 58, por favor, de su Constitución siempre. Y le damos lectura. 58 de su Constitución. Artículo Identidad 50. Cultural. ¿Quieren hacer de los dos? Dale, Kevin. Ahora ya lo dejó en el interprete, ahora no quiere ver. Ok. Artículo 58 de Identidad Cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Y sus costumbres. Aquí básicamente esta normativa constitucional, pues básicamente establece que cada persona o cada comunidad son libres a reconocerse e identificarse como tales, sin que ello sea motivo de ningún tipo de discriminación, de exclusión o bien en todo caso marginación, que básicamente estos dos últimos términos de exclusión o marginación son acciones que se sancionan en relación a este delito propiamente de discriminación. El Estado debe de garantizar en todo caso su participación y su inclusión dentro de lo que son diferentes programas. Artículo 66, por favor, siempre de su Constitución Política. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Aquí básicamente es una protección que establece en todo caso desde el punto de vista constitucional a todos aquellos grupos étnicos. Guatemala, además de ladinos, también está compuesto por 24 grupos étnicos y básicamente esta norma brinda y preceptúa que el Estado debe de reconocer, respetar y promover sus formas de vida de todos esos grupos étnicos, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de organización social y que en todo caso no deben de ser lógicamente aislados, discriminados, expulsados o marginados
como consecuencia de pertenecer dentro de lo que es a un grupo étnico en específico. ¿Por qué? Porque son las costumbres que de una u otra manera se encuentran arraigadas a una persona individual y lógicamente estas deben de ser respetadas por todos los demás personas que pertenecemos a lo que es la sociedad guatemalteca. Como les digo, este delito de discriminación se centra específicamente en lo que son las acciones de distinción, de exclusión, restringir, preferir o incurrir. Muchas veces los hemos visto en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, para los que ejercen lo que son funciones de procuradores o bien van a realizar una gestión dentro de las diferentes instituciones públicas, se puede ver mucho cómo tratan a una persona en relación a otra. Si ven a una persona bien vestida, corbata, camisa, traje, inmediatamente le brindan licenciado, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo servir? Pero si ven, por otro lado, a un procurador con su foldercito, su corbata, o bien a una persona indígena o sencilla, lógicamente la atención que le van a dar en algunos casos es totalmente distinta. Hay muchas excepciones realmente dentro de las instituciones del Estado donde sí brindan lo que es una atención universal, donde no existe ningún tipo de distinción entre una persona que se presenta de una forma sencilla con otra que se presenta ahí sí que muy elegante, ¿verdad? Y que no solamente lo podemos configurar desde el punto de vista de las instituciones estatales, sino también dentro de cualquier entorno social, educativo, profesional, universitario, en todo caso en nuestra familia, muchas veces se pueden configurar lo que son actos de discriminación. Acá, básicamente, vimos que las acciones que sanciona el legislador con plasmar este tipo de delito son las distinciones, las exclusiones, las preferencias. Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede recaer en cualquier persona, sin embargo, y en forma especial en relación a este delito de discriminación, establece un apartado donde la pena va a ser aumentada en una tercera parte, es decir, la pena se va a agravar y básicamente se refiere cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica, que ya establecimos que en relación a estos aspectos son derechos que el Estado debe de garantizar y que se encuentran dentro de lo que es nuestra Constitución política. También que este hecho, que estos actos que pueden generar un tipo de discriminación no pueden ser ejercidos únicamente por una persona particular, sino que también en el caso de ser ejecutados por un funcionario o un empleado público en el ejercicio de su cargo, puede en todo caso aumentar la pena que se le puede imponer por generar alguna actividad o alguna acción que se encuadre dentro de lo que es el delito de discriminación, tal como lo establece el inciso C de ese artículo 202 bis de su Código Penal. El bien jurídico tutelado acá siempre va a ser la libertad individual, porque al existir una restricción, una preferencia, pues lógicamente van a generar algún tipo de limitación para que ese sujeto pasivo tienda a desenvolverse y también van a afectar en todo caso es el derecho de igualdad que nuestra Constitución garantiza en el artículo 4. Este delito siempre está encaminado a tener una intención de realizar algún tipo de distinción, de exclusión, de restringir o de preferencia sobre una persona individualmente considerada en relación, como les digo, a sus derechos por motivos de raza, por motivos de género, de etnia, de idioma y también puede incluirse aspectos de religión. Es un delito eminentemente doloso, porque básicamente muchos son prejuiciosos y tienen la intención de realizar actos discriminatorios de una persona sobre la otra. Bueno, veamos el artículo 202 ter, que es el delito en relación a trata de personas. ¿En qué consiste este delito? 202 ter de su Código Penal.
Chicos, artículo 202D, delito de trata de personas. Constituye delito de trata de personas la capacitación, el transporte, bastado, retención, acogio o recepción de una o más personas con fines de explotación. Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y una multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del delito de trata de personas se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámites irregular de adopción, pornografía, embarazos forzado o matrimonio forzado o servil. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando estábamos desarrollando los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas, establecimos que ese título tercero se relacionaba con una ley conexa. Era el decreto 9-2009. Efectivamente, esa norma jurídica también tiene relación con este delito de trata de personas. Y que este decreto 9-2009 se refiere específicamente a la ley contra la violencia sexual, la explotación y trata de personas. Y qué institución u órgano del Estado está relacionada específicamente para, en todo caso, prevenir o ser un órgano asesor en relación propiamente a este delito de trata de personas. Según esta normativa jurídica, se refiere específicamente a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es una dependencia que depende de lo que es la Vicepresidencia de la República de Guatemala y que a esta le corresponde en todo caso realizar todos aquellos procedimientos que tengan como objeto, en todo caso, prevenir, reprimir, sancionar y erradicar específicamente y en este delito actos catalogados como de trata de personas y también en todo caso brindarles atención, protección a sus víctimas o resarcir los daños y perjuicios que hubieran sido ocasionados como consecuencia de lo que es este delito de trata de personas. Este es un delito que ha sido catalogado de trascendencia internacional. ¿Por qué? Porque se considera como y es conocido como una forma de esclavitud moderna que incluso las Naciones Unidas declararon el 30 de julio como el Día Mundial contra lo que es la trata de personas. Ese delito, en muchas de las acciones en las cuales se puede encuadrar, es un delito que violenta la dignidad, la integridad, la libertad, todos los derechos fundamentales que posee en relación al ser humano y también constituye una de las actividades para las personas que se dedican a desarrollar propiamente la acción que se encuadra como delito de trata de personas más rentable, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, razón por la cual y para luchar contra este delito, la OMS crea la campaña del Corazón Azul, o la campaña del Corazón Azul, específicamente lo que es las Naciones Unidas, y que esta campaña del Corazón Azul básicamente es un signo representativo del corazón frío en esas personas, esos sujetos pasivos que se dedican básicamente a desarrollar actividades relacionadas a trata de personas. ¿Y cómo podemos ver configurado un delito de trata de personas?
El artículo 202 ter de su Código Penal establece realmente un panorama muy extenso de qué se considera como trata de personas, como la prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier otra forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, principalmente la trata de personas. En algunos casos se dedica principalmente a captar a una que recae normalmente sobre mujeres que son bonitas y atractivas, y principalmente al captar a este tipo de mujeres, estas las ponen a la venta al mejor postor. Acá, dentro de las formas en que se puede configurar la realización del delito de trata de personas, las podemos manifestar en promesas de trabajo hacia otros países, donde en todo caso el tratante, que así se le, para el caso de lo que es este tipo de delito, al sujeto activo se le conoce como tratante, y básicamente ellos cubren todos los gastos relacionados con el viaje de la persona que desean captar, y propiamente una vez que tengan a la persona en el territorio donde a ellos les conviene, pues lógicamente le dicen, bueno, yo ya te cubrí los gastos de transporte, entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Cómo me vas en todo caso a pagar lo que yo ya invertí? Entonces ahí es donde inicia propiamente el desarrollo de cualquiera de estas actividades que principalmente se dedican en todo caso a la explotación sexual de la mujer. Aquí propiamente al sujeto pasivo, que puede recaer en cualquier persona, mujer, hombre o personas menores de edad, se les considera como cosas, como mercancía sobre la cual pueden obtener algún tipo de remuneración. Aquí a ese sujeto pasivo se olvidan en todo caso que están comercializando con una persona humana, sino que aquí básicamente se le considera cosas u objetos que se encuentran dentro del comercio, según ellos, comercio que realizan y que en todo caso obtienen una ganancia. Otra forma en la que se puede configurar este delito de trata de personas también puede ser a través de lo que son propuestas de matrimonio, enamoramientos, que por lo regular y actualmente las redes sociales, pues en muchos casos facilitan para el tratante configurar este tipo de delitos, porque realmente qué seguridad jurídica o qué seguridad legal se tiene que al momento de estar chateando con una persona al otro lado de la pantalla, cuál es la seguridad que tenemos que efectivamente la persona que se nos muestra dentro de la fotografía que presenta en el perfil, dentro de diferentes redes sociales, es la misma persona con la que se está chateando o escribiendo. No existe ninguna garantía. Y si en algún momento se llega a configurar o acordar un viaje para conocer a esta persona, ¿qué seguridad se tiene en todo caso para la chica de que va a regresar? Muchas veces puede ser cuestión de suerte de que sí se encontró el amor que en las redes sociales, pero otras veces no se configura así. Otra forma que puede darse este delito, pues es básicamente las promesas de trabajo falsas, en las cuales el sujeto pasivo, pues que va a recibir lo que son altas remuneraciones, un alto sueldo, pero más sin embargo, cuando ya se encuentra en el lugar citado y que le conviene al tratante, no sucede eso. Es totalmente, la situación es totalmente ajena o bien diferente a lo que el tratante le platicó, ya sea en sus llamadas, en el chat o como hubiera realizado lo que es la conexión con su víctima. Aquí, básicamente, ¿quién puede ser tratado? Puede identificarse ese sujeto activo, puede configurarse en cualquier persona que conozca a la víctima, o bien una persona desconocida o incluso un propio familiar. Aquí al sujeto pasivo, como les digo, se le conoce como un objeto en el cual no existe lo que es un reconocimiento de poseer o tener un derecho de ser un ser humano, sino que simplemente es una mercancía por medio de la cual el tratante obtiene algún tipo de remuneración o pago o bien una ganancia
por la venta que realice de esa persona hacia un tercero. El instrumento internacional que está relacionado a este delito, pues está lo que es el Protocolo de Palermo, que básicamente es conocido como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar a las personas, especialmente sobre mujeres y niñas, que es normalmente donde se configura la realización de este delito de trata de personas, y que en todo caso tiende este Protocolo de Palermo a complementar la Convención de la ONU, de las Naciones Unidas, contra la delincuencia organizada, porque muchas veces los grupos que practican este tipo de delitos pues son estructuras que se encuentran efectivamente bien organizadas en relación a cómo captar a una chica bonita, se apuesta en todo caso a la venta o a una explotación sexual, que básicamente en eso se configura, en especial lo relativo a la realización de este delito de trata de personas. Bueno, acá, en relación a este delito, podemos configurarlo dentro de lo que son diferentes acciones que se sancionan acá, como es la captación de ese sujeto pasivo, la víctima, el transporte, el traslado, la retención, el recepcionar o captar a ese sujeto a través de que son viajes o los distintos actos sobre los cuales se puede configurar promesas de trabajo falsas, promesas de matrimonio falsas, promesas de, ahí sí que de enamoramiento totalmente falsas. Sujeto activo, sujeto pasivo, como les digo, no existe una identificación precisa, puede ser ejecutado por cualquier persona en relación al sujeto activo del tratante que se le conoce, o bien el sujeto pasivo, que igualmente puede ser una persona mayor o menor de edad. Por la situación actual que estamos dentro de lo que es el mundo, principalmente es un delito que recae sobre mujeres, en mujeres ya sea jóvenes o bien también los niños, que muchas veces los captan o los raptan de sus familias para que vender lógicamente sus órganos. Muchas veces también el delito de trata de personas, tal como lo vimos en este artículo 202, se configura también este delito en la venta de órganos. Y lógicamente se entiende por un eminentemente doloso. ¿Por qué? Porque se tiene lo que es la intención de captar, de transformar, de trasladar o de retener a una o más personas con fines de explotación. Principalmente, como les digo, se configura en una explotación sexual y que recae en lo que son mujeres. Actualmente, dentro de lo que es la televisión, existe un sinfín de lo que son series relacionadas al narcotráfico, donde se configura de este tipo de delitos, de trata de personas. Como les digo, incluso la ONU, como una forma de mitigar este delito que tiene mucho auge, tanto actualmente, y eso de un delito internacional, existe un Día Mundial contra el delito, contra lo que es la trata de personas, que es el 30 de julio. Bueno, el artículo 202 quater se refiere remuneración por la trata de personas. ¿A qué se refiere este delito? Veamos. 202 quater. Quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros en beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8. La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en 2/3 partes. Si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de persona o menor de 14 años, y se aumentará el doble si se trata de persona a menor de 10 años. Básicamente aquí, como les digo aquí, las personas objeto de lo que es el delito de trata de personas ven a ese subjetivo como un objeto, como una forma de conseguir una ganancia, una remuneración de una forma ilícita. Y básicamente este delito de remuneración por trata de personas se materializa en el caso que, supongamos,
una persona X va con el jefe de una banda que se dedica a lo que es a captar lo que son mujeres bonitas, en la cual dice, bueno, si me conseguís a una mujer de estas y estas características, que esté en el rango de tanto y tanto de edad, y que en todo caso provenga del país tal, porque muchas veces este delito tienen a las personas dentro de los aeropuertos y donde establecen esta chica va acompañada, esta chica no va acompañada, esta si mira que es de dinero o esta está bonita, ya saben ellos cuál es la persona que deben en todo caso captar, ¿verdad? Atendiendo las instrucciones que recibió, en todo caso, del jefe de la banda o del encargado, pongámoslo así. Entonces, al decir, mira, aquí te conseguí a tantas chicas, bueno, porque me conseguiste a este grupo, yo te voy a dar tanto. Entonces ya te pagué y siempre que me consigas así a este tipo de mujeres, así te voy a ir pagando. A eso se refiere este delito de remuneración de trata de personas, que incluso, como les digo, hay una película de lo que es Búsqueda Implacable. Hay creo que una trilogía. La primera es una que se basa específicamente en trata de personas. A esa de Búsqueda Implacable, véanla, y ahí se manifiesta cómo se da la organización de este tipo de organizaciones que se dedican al desarrollo y las acciones que se encuadran dentro de lo que es este delito de trata de personas. Igualmente, disculpe, yo ya pude ver esa película y sí, realmente es impresionante, licenciada, porque es cuando aprovechan todas estas bandas o estas organizaciones, cuando estudiantes van de paseo, de viaje, en vacaciones a estos países como Italia, ¿verdad? Exactamente. Y ahí los esperan y ponen al muchacho o al joven más bonito, más sutil, más sublime, y que las convence, y es que sí, realmente es bien tenebroso todo esto. Sí, realmente ahí sí que la situación que actualmente se vive realmente es de tener precaución, y como usted lo dice, Silvia, esa película realmente muestra cómo se desarrolla ese delito de trata de personas, que incluso cuando él las intercepta en el aeropuerto a las dos chicas, hasta ellas le dicen dónde se van a hospedar, si hay alguien con ellas, se aseguran de que si van a estar acompañadas, si no, le dan las lleva hasta el lugar donde ellas se van a quedar, para que ahí hace la llamada, dice, mire, tal chica de tales aspectos están ahí, están solas. ¿Y qué hace la organización? Las va a traer y las pone a la venta. Ya al final se mira cómo hasta la subasta, ¿verdad? Cuando son ya chicas vírgenes, cuando no han tenido relaciones con ninguna persona, las van catalogando, y así el grupo que se dedica a este tipo de desarrollo de actividades, pues van adquiriendo lo que es una mejor remuneración. Es impactante realmente, y vean esa película de Búsqueda Implacable, es muy buena en relación a este tema de trata de personas. Yo ya vi las 3, licenciada, y es impresionante. ¿Se vio las 3? Sí, licenciada, me gustaron. Buenísimas, sí, la verdad que sí. Ahora hay sí que sin fin de series que básicamente tratan y abarcan este tema de trata de personas. Bueno, en relación a este delito, pues básicamente su acción es brindar o prometer. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo, aquí existe una agravación de la pena cuando, en todo caso, esa remuneración que se obtenga se dé como consecuencia de que la persona objeto del delito de trata de personas se refiera a una persona mayor de edad, menor de 10 años o bien de 14 años. Ahí establece un rango específico de edad cuando existe, en todo caso, lo que es una agravación de la pena, una aumento en imponer cuando el sujeto pasivo recae en lo que es una persona menor de 14 años de edad, o bien cuando también existe una agravación de la pena cuando ese sujeto pasivo objeto del delito de trata de personas es una persona menor de 10 años de edad. Veamos el artículo 203, detenciones ilegales. 203.
Artículo 203, detenciones ilegales. La persona quien se cerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien proporcionare lugar para la ejecución de este delito. Bueno, aquí les hago una pregunta. Atendiendo nuestra constitución política, hoy vamos a utilizar mucho nuestra constitución, donde dentro de la constitución establece cuándo una detención debe de ser legal. ¿Dónde existe este fundamento legal en su constitución? En el artículo 6, licenciada. Exactamente. ¿Qué nos indica ese artículo 6, Sil? Ninguna puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante, delito o falta. Los detenidos deberán ser expuestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. A ninguna otra autoridad. Bueno, vamos a establecer los parámetros para no incurrir en una detención ilegal. Primero acá, ese artículo 6 de su Constitución Política establece que ninguna persona podrá ser detenida o presa, sino, primer requisito, esa detención para que sea legal debe ser consecuencia de un delito o bien de una falta. ¿Cuál es el segundo requisito? Que debe en todo caso mediar orden librada y con apego a la ley por autoridad judicial competente. Dos requisitos que se necesitan para propiamente realizar una detención legal. No procederán propiamente lo que son ninguno en relación a la obtención de una orden de detención para el caso de que se dé un flagrante delito o falta, cuando propiamente se encuentra la persona en plena acción de robo o de hurto, ¿verdad? Ahí es un flagrante delito cuando se mira efectivamente que roba lo que es un teléfono, roba una computadora y ahí se puede realizar la detención correspondiente. Ahí no se cataloga como ilegal. Si no se cumplen estos dos requerimientos que establece este artículo 6 de la Constitución Política, pues lógicamente incurriríamos en el delito que regula este artículo 203 de detención ilegal, que incluso ahí debe ser artículo 6 de su Constitución Política. ¿Qué acciones se sancionan acá? Detener, encerrar o privar. Específicamente es cualquier persona en ambos casos. Aquí propiamente es un delito que afecta la libertad individual de esa persona sobre la cual se realiza una detención ilegal, una retención cuando no exista lo que es o no se le vincule a la realización de un delito o falta de forma flagrante o bien cuando no exista lo que es una orden librada por juez competente. Veamos acá. Ok, aquí estaríamos entrando al allanamiento. Aquí nos falta, dentro de lo que es este primer capítulo, lo relativo a las circunstancias agravantes. Ya sabemos que cuando nos referimos a circunstancias agravantes, nos está indicando lo relativo a lo que es un aumento de la pena. Ustedes pueden ver, este artículo 204 de su Código Penal es bastante extenso en relación a cuándo se da en todo caso la agravación de la pena. En el primer numeral dice que va a existir las penas señaladas en los artículos anteriores que se refieren a los delitos de trata de personas, de remuneración de trata de personas, detenciones ilegales, desaparición forzada, discriminación, tortura, plagio o secuestro, serán lo que es aumentadas en una tercera parte cuando concurran las siguientes circunstancias. ¿Y qué circunstancias son estas? Si el secuestro, plagio, encierro, detención se realice por más de 3 días.
ahí va a existir lo que es un aumento de la pena cuando esa privación de libertad de ese sujeto activo que fue sustraído de su entorno social para en todo caso obtener un tipo de ganancia ilícita a través de la configuración del delito de plagio o secuestro es retenido por más de 3 días. Si la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infame ante la persona ofendida, si el delito fue cometido por más de 2 personas dentro de la participación de si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima de propósito o por cualquier medio, cuando exista también la utilización de alguna amenaza, para que en todo caso se dé objeto de lo que es un delito de trata de personas, un delito de discriminación o un delito de tortura o de secuestro o plagio. Cuando la víctima, a consecuencia del hecho, resultare afectada mentalmente de una forma temporal o definitiva, atendiendo las circunstancias propiamente del caso particular y la forma en que una persona pueda reaccionar ante lo que es, imagínense, ser secuestrada o bien ser sometida a lo que es una explotación sexual por un delito de trata de personas. ¿Qué consecuencias no puede traer esto a la vida de la persona objeto de este delito? En el caso de la película de Búsqueda Implacable, ahí la chica queda con cierto miedo o cierto temor cuando posterior a que esta fue objeto de lo que es este delito de trata de personas. Ahí se puede manifestar concurrentemente las consecuencias que pueden surgir en forma posterior a la realización del delito para la víctima. También este artículo 204 determina si las penas que se refieren los delitos contemplados en el artículo 191, aquí les recomiendo que realicen un listado de todos estos artículos que menciona esta segunda parte del artículo 204, porque dice que aquí la pena se va a aumentar en una tercera parte, y si se dan cuenta, el artículo 191 hace referencia a los delitos comprendidos dentro del título, que son los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, y aquí la pena va a ser aumentada en una tercera parte cuando se dé la concurrencia, en todo caso, de violencia, cuando se recurra a un matrimonio servil, la víctima fuera una persona incapaz, el autor fuere pariente de la víctima, el autor actuare con el uso de armas, la víctima se encontrara en estado de embarazo o el autor del delito de trata de personas sea un funcionario o empleado público o profesional. Les recomiendo realicen un listado de todos esos delitos que comprende este segundo párrafo de este artículo 201, que específicamente en el artículo 191, que son los que se encuentran comprendidos en el título tercero, se refiere a la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. El 192, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agraviada, y así sucesivamente. Aquí se trae a colación delitos que se encuentran regulados en ese tercer título. Hagan en todo caso lo que es su listado y colóquelo en un post-it aquí en su código penal, que eso les va a ayudar mucho y les va a servir cuando estén realizando el estudio correspondiente. Bueno, ya finalizando este primer capítulo, de este título cuarto, vamos a ver lo relativo a una aprehensión ilegal. ¿A qué se refiere este delito de aprehensión ilegal? Delito de aprehensión ilegal. Bueno, chicos, ¿alguien de la lectura, por favor? Aprehensión ilegal. El particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprendiere a una persona,
para presentarla a la autoridad será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Bueno, y aquí nos hacemos la interrogante. ¿En qué casos un particular puede realizar una aprehensión? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes en qué casos un particular puede apreender a una persona? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y es un caso expresamente regulado en la ley, pero ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué alguien puede en todo caso apreender a una persona? ¿Por qué? ¿Atendiendo a qué o porque realiza qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tiene una forma lógica cómo yo puedo aprender a alguien. ¿Por qué lo puedo aprender? Si estamos viendo que una persona está robando o que está lo que es robando señal de cable, la podemos aprender por eso, por haber cometido un delito. Sí. Si se está robando el carro, sí, licenciada. Sí, lo podemos aprender. Tienen a la mano su código procesal penal. Uy. ¿Tienen a la mano dentro de ahí sus saberes, su código procesal penal? Sí, licenciada. Sí. Diríjanse al artículo 257. ¿Qué nos indica el artículo 257 en el primero y segundo párrafo? Únicamente, esos dos son los que vamos a dar lectura, el primero y el segundo. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente a la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. El siguiente párrafo, que es el que nos interesa. El mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. Aquí, si ustedes pueden ver, gracias, el artículo 257 de su Código Procesal Penal establece en el primer párrafo los casos en que un agente de la policía deberá realizar la aprehensión. Básicamente, cuando se sorprenda en una forma flagrante a ese sujeto activo realizando cualquiera de los delitos que se encuadran dentro de lo que es esa parte especial del Código Penal. Normalmente puede ser en un robo de un teléfono, de un carro, qué sé yo, cualquier acción que dé origen a consecuencia de la comisión de un delito. Específicamente también el segundo párrafo de este artículo 257 establece que de la misma forma podrá en todo caso actuar cualquier persona. Es decir, en el término cualquier persona se encuadra en lo que son los particulares. Nosotros estamos autorizados a practicar la aprehensión de ese sujeto activo que en todo caso puede estar hurtando, puede estar realizando algún robo, que son actividades ahí sí que muy singulares y de mucha realización cotidiana, e impedir propiamente que con esa aprehensión el hecho punible produzca consecuencias ulteriores, pueda provocar algún tipo de consecuencias o la comisión de otro tipo de delitos por parte de esta persona de cuya aprehensión estamos efectuando. Y en todo caso, cuando realizamos esa aprehensión de esa persona,
¿Qué debemos de realizar? Entregarla inmediatamente juntamente con las cosas recogidas, ya sea al Ministerio Público, a la policía, un agente de la policía que diga, mire, señor agente, yo aprendí a esta persona porque lo encontré robando este celular, o lo encontré robando mi carro, y aquí se lo presento. O bien, ante la autoridad judicial más próxima. Esos son los casos en que la ley permite que un particular realice una aprehensión ilegal. Pero, sin embargo, cuando se encuentra fuera de esos parámetros, cuando la persona no es ubicada de una forma flagrante, sino que únicamente lo detengo porque me cae mal, entonces ahí, lógicamente, para eso la ley no faculta en ese segundo párrafo a los particulares para apreender a una persona, salvo los casos cuando exista un flagrante delito. ¿Cuáles son los elementos que se desprenden de este delito, de lo que es la aprehensión ilegal? Primero, se lo tienen que relacionar con el artículo 257 de su Código Procesal Penal, que ahí establece los casos en que se permite lo que es una aprehensión, tanto por un agente de la policía como por cualquier persona que encuadra el término un particular que se refiere específicamente a este artículo. El verbo acá o la acción que se va a sancionar es en la aprehensión. El sujeto activo y el sujeto pasivo recae en cualquier persona. Aquí, consecuentemente, el bien jurídico tutelado se refiere a la libertad individual de esa persona y, lógicamente, al realizar la aprehensión de una forma ilegal, se tiene en todo caso la intención de aprehender a esa persona en cuestión sin autorización para que ésta sea presentada ante lo que es una autoridad judicial. Imagínense realizar la aprehensión de una persona que ni ha robado, ni ha hurtado, ni ha matado, ni ha violado, ni nada. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros al Ministerio Público, a la gente de la policía? Es que lo aprendí porque me cae mal o porque no lo soporto y quiero que le haga algo a la justicia. Lógicamente, es un caso que no va a proceder. Bueno, tenemos por finalizados los tipos penales de este capítulo primero, que se refieren específicamente los delitos contra la libertad individual. Ya establecimos con qué convenios internacionales se relacionan algunos de estos tipos de delitos, los fundamentos constitucionales de los que tienen relación directa con lo que es la constitución política. Y ahora vamos a entrar a ver el segundo capítulo, que se refiere a lo que es el allanamiento de morada, el derecho humano que nuestra Constitución garantiza en lo relativo a la inviolabilidad que tiene una persona individual de su vivienda. ¿Y dónde encontramos regulado este derecho humano dentro de nuestra Constitución? Iniciemos por ahí. ¿Dónde se encuentra regulado dentro de nuestra Constitución política? A ver, chicos, ¿dónde nuestra Constitución nos garantiza esa inviolabilidad de nuestra vivienda? Es el artículo 23. Artículo 23. Sí, licenciada. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente, en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Bueno, aquí nos establece y traemos a colación este artículo 23 porque se refiere que la vivienda de la persona individual es inviolable, salvo y nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso, lógicamente, de quien la habita. Dentro de lo que es este tipo de delito, que diga lo relativo a esta inviolabilidad de la vivienda, únicamente se puede en todo caso ingresar a vivienda ajena cuando exista lo que es orden de juez competente, la famosa orden de allanamiento, y que ésta se practique dentro de los periodos correspondientes entre ni antes de las 6
horas ni después de las 18 horas. Pero, ¿por qué se relaciona este delito con el allanamiento? Veamos qué establece este artículo 206 del Código Penal. El 206, allanamiento. El particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrara en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ella, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Aquí básicamente se relaciona con este artículo constitucional porque aquí se refiere cuando una persona entrare sin autorización de los moradores a casa ajena, o bien cuando habiéndose permitido su ingreso se le solicita que salga y éste no quiere salir. La doctrina establece dentro de lo que es el allanamiento como delito que se puede configurar en 2 tipos en los cuales se puede realizar esta acción. De una forma activa y de una forma pasiva, como se les presenta acá en la diapositiva. De una forma activa, porque se entra en morada ajena, no habitando en ella, no teniendo incluso ni el consentimiento de los moradores, en lo que se ingresa sin conocimiento incluso de las personas que habitan. O pasiva es cuando se niega propiamente a salir de la vivienda una vez se haya permitido su ingreso de forma correcta, pero él está invitado a abandonarla y ésta se niega. Por ejemplo, una persona que haya sido invitada a una reunión, a una casa de habitación, y empieza a hacer pelea o bien empieza a golpear, lógicamente, ¿qué va a decir la persona de la fiesta o que es propietario de ese inmueble? Mira, mejor andate. Si no se quiere ir, entonces ya se entiende por configurado lo relativo a este delito, atendiendo las modalidades en las cuales se puede, en todo caso, realizar el mismo. Este delito de allanamiento de morada, básicamente acá lo relacionamos propiamente con el artículo 23 de la Constitución. ¿Por qué? Porque para ingresar legalmente a una vivienda ajena, pues lógicamente se configura a través de lo que es la obtención de una orden de allanamiento emitida por un juez competente. La característica de este tipo de delitos, de lo que es el allanamiento de morada, y ahí lo pueden colocar a un lado o a un apartado de su Código Penal, es que son catalogados como delitos dependientes de instancia particular. Su acción penal depende de una instancia en particular. ¿Y a qué se refiere específicamente eso? Vean, para los que tienen su Código Procesal Penal, diríjanse al artículo 24 ter. 24 ter, Código Procesal Penal. Vean este artículo 24 ter, si ya se encuentran ubicados ahí, determina acciones públicas dependientes de instancia particular. Recordemos que el ejercicio de la acción penal puede ser pública, puede ser privada y pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. En este caso, específicamente en relación a este delito, es de acción pública dependiente de instancia particular. ¿Qué nos indica este artículo 24 ter? Para su persecución por el órgano acusador del Estado, que en este caso es el Ministerio Público, dependerá de instancia particular, es decir, dependerá en todo caso de la denuncia que presente o el interesado o bien una persona que tenga conocimiento de que el hecho de que la acción se configure dentro de lo que es en este caso específico un delito de allanamiento de morada, atendiendo al numeral tercero de ese artículo 24 ter. Ustedes pueden observar ahí que el numeral tercero se refiere a amenazas
o allanamiento de morada. Entonces, colóquenle ahí en su código es para rayarlo, son delitos de acción privada, de acción pública, dependientes de instancia particular, atendiendo que artículo 24 numeral 3 de su Código Procesal Penal. Característica de este tipo de delitos. Que en todo caso, ¿cómo se configura la realización de este delito? ¿Cuáles son las acciones que básicamente va a sancionar el legislador con este delito? Entrar en morada ajena o bien permanecer en ella. Configurado la primera en allanamiento que se realiza en una forma activa o bien el allanamiento que se realiza en una forma pasiva cuando se le indica al sujeto que salga y no quiere, en todo caso, salir de la vivienda en específico. Aquí, el sujeto activo, pues lógicamente, es cualquier persona. Incluso se señala que puede incurrir dentro de lo que es el sujeto activo. Quien puede incurrir en este delito es el propio propietario de la casa, si la misma la ha dado en todo caso en alquiler. Porque imagínense que la haya dado lo que es en alquiler y lógicamente se dé una consecución de violencia con esa persona, lógicamente ahí, si él dice es que esta es mi casa y yo tengo derecho a entrar, momento, usted puede ser titular de esa propiedad, pero aquí existe un contrato de arrendamiento por medio del cual usted en todo caso me autorizó para usar y disfrutar de este bien inmueble a cambio del pago de una remuneración de una renta. Entonces usted tiene que respetar que yo habito esta casa, por lo cual la mía, aunque usted es propietario, usted está violentando en todo caso mi derecho constitucional que establece ese artículo 23. A eso se refiere esta circunstancia, que se puede configurar muchas veces en el caso de los propietarios de ciertos inmuebles que tienden a ser un poco prepotentes, ¿verdad? Sujeto pasivo, pues lógicamente es cualquier persona, específicamente el morador o quien habita esa casa de habitación, la cual ha sido lo que es vulnerada ingresando en una forma violenta, con engaño o bien cuando, permitiéndose el ingreso de esa persona, se le indica que en todo caso abandone la misma y no lo quiera realizar. Bien jurídico tutelado en este caso es la libertad y la seguridad de las personas que habitan, en todo caso, esa casa de habitación. El elemento interno, pues lógicamente se le configura como un delito doloso, porque se tiene la voluntad o bien muchas veces la intención de ingresar o permanecer en morada ajena sin contar propiamente con la autorización correspondiente de la persona que en todo caso en algún momento determinado tiene lo que es la facultad de disponer o disfrutar ese bien inmueble, incluso cuando exista lo que es un contrato de arrendamiento. Bueno, agravación específica. Cuando nos referimos a una agravación, nos estamos relacionando a lo que es un aumento de la pena que se va a imponer cuando existe lo que es un aumento de la pena, atendiendo el artículo 207 de su código penal. Ya para finalizar eso, artículo 207 de su Código Penal. Chicos, 207. Agravación específica. Si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de 2 personas, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Aquí lógicamente se configura en aquellos casos en que la persona que se presenta con una orden de allanamiento totalmente falsa, pues diga, mire, yo soy agente de la policía y yo tengo esta orden para realizar un allanamiento en su casa. O bien, cuando quieran ingresar utilizando lo que son armas, violencia, o cuando el hecho se ejecute con la participación de más de 2 personas. Ahí se les va lo que es aumentar la pena
o la sanción en todo caso va a ser de 2 a 4 años de prisión, tal como lo establece este artículo 207 en relación a lo que es el delito de allanamiento. ¿Y en qué casos excepcionales no se tiene por cometido este delito de allanamiento? Cuando no procede un allanamiento y se puede en todo caso violentar o violar lo que es ese derecho que establece el artículo 23 de nuestra Constitución. ¿Cuáles son esos casos excepcionales donde no se tiene en todo caso por incurrir en un delito de allanamiento? El artículo 208, por favor. Las excepciones, cuando no se tiene configurado el delito de allanamiento, ¿cuáles son las excepciones? Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable al que entra en la morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares mientras estuvieren abiertos al público. No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y demás establecimientos a que se refiere el párrafo anterior, que constituyen morada para quien las habita. Aquí, dentro de lo que es estas excepciones, específicamente en el primer párrafo del artículo 208, establece que no está dispuesto o no se tiene por concurrido en un delito de allanamiento, y el delito establecido en el artículo 434, que se refiere a un allanamiento ilegal, cuando este delito es practicado en una forma específica por un funcionario público, cuando no es aplicable en la que se entra en morada ajena para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a terceros. Esto la doctrina lo cataloga como un estado de necesidad justificante. ¿Se recuerdan cuando vimos las causas de justificación? Que en todo caso aquí, imagínense que dentro de una casa de habitación estén golpeando a una mujer víctima de violencia, de violencia física de su esposo o de la persona con la que convive maritalmente. Obviamente se están oyendo los gritos de la mujer que pide auxilio y socorro para que la salven, en todo caso, de las manos del esposo o de quien conviva con ella. Ahí, lógicamente, se da una excepción y no se tiene por configurado lo relativo al delito de allanamiento, porque ahí se está, en todo caso, vulnerando lo relativo a esa violabilidad de la vivienda, pero tratando de impedir que se ejecute o bien que se formalice un mal mayor al que se ha vulnerado. Veamos en todo caso el artículo 24, numeral segundo, relativo al estado de necesidad. Vean ahí y se relaciona específicamente con ese primer párrafo. Estado de necesidad. Esta extensión, ¿qué es un estado de necesidad? Sitúense en el artículo 24, numeral segundo, estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Específicamente lo que yo les entiendo que es un estado de necesidad justificante. Esta extensión se extiende al que causare daño en patrimonio ajeno, refiriéndose específicamente al ingreso en morada ajena, si concurrieren las siguientes condiciones. A, realidad del mal que se pretende evitar, en el caso de la mujer que esté pidiendo auxilio porque es víctima de su esposo. B, que el mal sea mayor que al que se cause para evitarlo. Lógicamente, embotar la puerta e ingresar a la vivienda es un mal en menor dimensión a las lesiones o bien los daños que pueda sufrir la persona víctima de violencia.
y C, que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para impedirlo. Lógicamente, en violentar la puerta es otra forma, en todo caso, de impedir que esa persona llegue incluso a matar a esa persona que es objeto de violencia. Entonces, ahí se entiende como un estado de necesidad justificante. ¿Por qué? Porque vulneró lo que es o violentó la vivienda de una persona, pero tratando de impedir la ejecución de un delito de mayor dimensión. ¿Estamos claros acá? Licenciada, disculpe, ese artículo 64 del Código Penal, perdón. 24. 24, perdón, licenciada. 24, numeral segundo. Gracias. Eso se entiende como un estado de necesidad justificante, atendiendo los parámetros que regula ese artículo. Ok, chicos, entonces lo dejamos el día de hoy por acá. Solo les voy a tomar su captura del día de hoy. Muy bien. Entonces, que pasen un excelente fin de semana y el próximo sábado seguiremos desarrollando el contenido del curso. Hasta luego, chicos. Adiós. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Igualmente, adiós.